¿Y qué tal si eso que tú le llamas éxito es lo que te está robando la vida? En este cuento de Miguel Cafetero te quiero compartir la fábula del pescador y por qué tú necesitas definir tu versión de éxito. El viernes estaba cenando con un amigo, Jairo, que vivió en Panamá y ahora vive en Europa. Y conversábamos de todo un poquito, de cómo la tecnología nos ha hecho la vida mucho más fácil, pero a la vez también ha hecho que sea más difícil para algunas personas conseguir trabajo. Y en eso también recordé a lo que dijo Jim, que en Panamá tenemos demasiadas vacaciones. Parece que en Estados Unidos máximo la gente tiene 14 días de vacaciones al año. Y esto me pareció como que una locura, así que me puse a investigar. Resulta que no existe una ley federal que en realidad regule y obligue que la gente tenga que tener vacaciones pagadas. Lo que hacen la mayoría de las empresas es ofrecerlas para poder atraer talento. Y Jairo también me agregó que incluso hay veces que hay gente que nada más tiene 10 días de vacaciones en todo el año. Y yo me quedé pensando como que, what the fuck. Le metí a mente a esto porque en la mayoría de la influencia que tenemos en Latinoamérica, principalmente en Panamá, viene mucho de los gringos. Esa cultura del hustle, de trabajar 24/7, de que el trabajo nunca acaba, de que uno descansará el día que se muera. Es exactamente eso, algo importado. Y luego me acordé de la conversación con mi amigo Luis, que también vive en Europa, en donde me decía que también le parece increíble la cultura obsesiva con el trabajo que tienen los americanos. Que a diferencia de los europeos, que aunque también trabajen duro, son personas que prefieren a veces ganar un poco menos para poder descansar más, viajar y compartir con sus amigos y su familia. Y ahí fue donde me cayó el cuara. No todos perseguimos la misma definición de éxito. Y por si tú todavía no has escuchado la famosa fábula del pescador, aquí te la comparto. Un empresario súper rico estaba de vacaciones en un pequeño pueblo costero y un día ve a un pescador que está relajándose al lado de su bote. Entonces el empresario le pregunta al pescador, ¿por qué no pescas más peces si todavía puedes producir, todavía hay tiempo? Y el pescador le responde al empresario, es que ya tengo suficiente para poder alimentar a mi familia. Entonces aquí el pescador le empieza a contar al empresario su estilo de vida. Él dice que él duerme hasta tarde, que pesca un poco, almuerza con su familia, juega con sus hijos, a veces incluso se toma una siesta con su esposa y luego en la noche se va al bar a tomar vino y a tocar guitarra con sus amigos. Aquí es donde el empresario, con un tono en superioridad, le ofrece todo un plan de negocios. Ese plan que para él era su definición de éxito. Entonces le decía al pescador, tú pudieras pescar mucho más para poder vender el excedente y que con ese excedente, con esa ganancia, pudieras comprar más botes para poder tener toda una flota y que entonces cuando tengas una flota puedas armar una planta de producción y que tú puedas controlar toda la logística y cuando ya tú tengas tu centro de distribución vas a poder mudarte a la ciudad para poder dirigir todo ese imperio. Entonces el pescador le pregunta de que, ok, ¿y cuánto tiempo me va a tomar eso? Y el empresario le responde, como de 20 a 30 años. Y el pescador le pregunta, ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿Cuál es el propósito? Y el empresario, emocionadísimo, le empieza a responder, para que eventualmente te puedas retirar, que puedas irte a vivir a un pueblo pequeño, así al lado de la costa, en donde vas a poder dormir hasta tarde, que vas a poder jugar con tus hijos, vas a incluso poder tomar una siesta con tu esposa, y en la noche vas a poder irte a un bar a tomar vino y a tocar guitarra con tus amigos. Y el pescador mirando al empresario le dice, dije, pero si eso no es exactamente lo que estoy haciendo en este momento. ¿Por qué este cuento es tan relevante? Por lo menos para mí. Porque cuando yo tenía 20 años, yo quizás quería ser ese empresario. Cuando yo estaba en mis 20, estaba ese trend de moda de querer ser dueña de una startup, de poder crear algo. Especialmente en el sector de la tecnología. Todo el mundo quería crear apps y revolucionar el mundo. Incluso la gente todavía lo sigue queriendo hacer. Cuando yo estaba en mis 20, trabajé en esos dos startups locales. Y en los últimos 5 años vi a ex compañeros de trabajo lanzar sus aplicaciones, levantar capital y conseguir grandes salidas exitosas. Es decir, que vendieron sus compañías. Cuando viajo a San Francisco para ver las conferencias de Notion, me emociono tanto y veo a la gente trabajando en eso y me quedo pensando, ¿será que yo debería conseguirme un trabajo en este startup life como antes? ¿O será que yo debería volver a ese sueño de mis 20 de tener una aplicación y ser la founder y la CEO? Pero ahora que invierto en bolsa e invierto en algunas de esas compañías y leo todos esos reportes, veo también la cantidad de estrés que eso conlleva, del trabajo 24/7 que esa gente hace. Y que ahora, 10 años después, me doy cuenta. Ni aunque yo hubiese tenido el chance, ni aunque yo pudiera empezar de cero, yo no sé si yo cambiaría mi vida por esa vida del startup life o esa vida del empresario. No es porque esté mal, sino porque esa no es mi definición de éxito. Y está bien cambiar. ¿Quién sabe mañana qué voy a querer hacer?
¿Por qué solemos buscar más cuando ya tenemos suficiente? Confundimos el éxito con lo que vemos en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, con esa adicción de querer trabajar más para poder tener más. Y entonces pensamos que si no estamos trabajando o construyendo algo 24/7, entonces nos sentimos como unos perdedores. Pero esa es la definición de éxito de otras personas, no necesariamente la tuya. Nunca definimos cuánto es suficiente. El empresario en el cuento del pescador no tenía un número. Él solamente sabía que quería más. Y ese más casi nunca termina, porque siempre vas a querer un barco más grande, una flota más grande, tener más equipo y más lugar. Y si tú no defines cuánto es suficiente, vas a perseguir más hasta que te quemes. Creemos que la felicidad está en el futuro. Creemos que cuando tenga X cantidad de dinero, entonces ahí sí voy a disfrutar. Que cuando logre Y, entonces voy a vivir tranquilo. Pero el pescador ya estaba viviendo la vida que quería. No en 20 años. Ahora, hoy. Y ahí está la verdadera trampa, en que tú pospongas tanto esa vida que tú quieres vivir para cuando llegue ese momento. Y la realidad es que nunca vas a llegar, porque la meta siempre se mueve. ¿Cuáles son consejos prácticos para vivir la vida hoy como el pescador ya lo hacía? Define tu versión de éxito, no la de tus papás, no la de tus jefes, no la de Instagram, la tuya. Pregúntate, ¿cómo yo quiero que se vea un día normal en mi vida ideal? ¿Qué es lo que yo necesito para poder vivir tranquilo? ¿Qué estoy sacrificando ahora que yo realmente no quiero sacrificar? Escríbelo, porque si tú no lo defines, vas a terminar persiguiendo la versión de éxito de otros. Identifica qué es suficiente para ti. Como el pescador ya sabía que era suficiente para él, tú también necesitas saberlo. Financieramente, ¿cuánto es lo que tú necesitas para poder vivir cómodamente, como quieres? ¿Tú estás buscando más o estás buscando seguridad? En tu trabajo, ¿tú necesitas que te aumenten o ya estás bien? ¿Estás trabajando por crecimiento o por miedo? En tu estilo de vida, ¿tú realmente necesitas una casa más grande o estás bien con la que tienes? ¿Necesitas realmente comprar ese carro nuevo para impresionar a otros? Una vez que tú sepas cuánto es suficiente para ti, vas a dejar de perseguir más. Cuestiona ese deberías. Deberías trabajar más. Deberías crecer tu negocio. Deberías ganar más dinero. ¿Quién dice que yo debería? Si ya tú tienes suficiente para vivir como quieres, no tienes que querer más. Está súper bien tener ambición, pero también se vale decir, ya llegué donde quería, ahora simplemente quiero mantener lo que tengo y vivir. Valora esas cosas que ya tienes. Tú puedes ser ese empresario que pase 20 años buscando lo que ya el pescador tiene. Pero cuestiónate si esa es la vida que tú quieres vivir para ti. ¿Cómo se ve tu vida ideal? ¿Tienes tiempo para descansar? ¿Tienes flexibilidad en tu trabajo? ¿Pasas tiempo con tu familia? ¿Pasas tiempo con tus amigos? ¿Pasas tiempo disfrutando de esas actividades que solamente quieres tú hacer solo? ¿Ya tienes esa paz mental que tanto querías? No esperes 20 años para valorar algo que quizás ya tienes. Está bien tener menos si tú tienes más vida. El pescador probablemente tenía mucho menos dinero que el empresario, pero en ese momento ya tenía vida, tenía tiempo, tenía paz. Ponte a pensar si tienes que elegir entre ganar más pero trabajar 60 plus horas a la semana o ganar suficiente para trabajar 40 horas o menos a la semana y vivir más. Realmente no hay respuesta correcta, solamente la que tú elijas. Y si tú llegas a elegir la segunda, no dejes que nadie te haga sentir que tú eres menos ambicioso. Eso también es otro tipo de inteligencia, haber elegido que tú quieres vivir más. Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento de Dominguero Cafetero es que tú te pongas a pensar si tú quieres ser el empresario o el pescador. Ese empresario tardó 20 años en buscar lo que el pescador ya tiene. Y tú pudieras no cometer ese error, definiendo tu propia versión de éxito. No la de la sociedad, no lo que te digan tus papás, no lo que te diga la gente. Y una vez que tú definas ese éxito, pregúntate, ¿ya lo tengo? Porque a veces estamos tan preocupados en perseguir más, más y más, que no nos damos cuenta que ya llegamos. El pescador lo sabía y por eso vivía. El empresario quizás todavía no lo sabía y por eso seguía trabajando. ¿Y tú? ¿Cuál quieres ser? No tienes que esperar 20 años más para vivir la vida que quieres vivir. Tú pudieras empezar a vivir hoy. Define qué es suficiente. Valora lo que ya tienes. Vive. Porque al final del día, en el lecho de muerte, nadie dice me hubiese gustado trabajar más. El cuento de la mayoría es que dicen que ojalá hubiese vivido más. Cuéntame en los comentarios cuál es tu versión de éxito. Cuéntame si ya la tienes y no te habías dado cuenta. O cuéntame si este cuento te hizo darte cuenta que estás persiguiendo la de otros. Te leo.